Saludos y besos desde el Portaleches para Albert Mateo, Ernesto Pérez desde Isla del Conde, Abraham Martínez hasta Nextlalpan, Fulgencio hasta San Luis Potosí, David Jonathan hasta Indiana, Manny Hernández hasta Tlisco, Puebla, Evaristo Medina hasta Nogales, Sonora, Rafa Gorgoreado hasta Tyler, Texas, Chicauch hasta Mérida, Yucatán, Miguel Ángel hasta Kansas City, Miguel Artemio hasta Culiacán, Sinaloa y a César Camacho hasta Toluque. Y yo les hago una pregunta: ¿en qué se parece Puebla a un panteón? Pues fácil, en que en Puebla hay camotes y en el panteón te entierran. Para nada es una sorpresa que legalmente el Estadio León no sea del Club León, institución que podríamos decir es nueva por el nombre y por administración. También muchos han hablado sobre este tema, pero por encima, y sobre todo no han mencionado ni lo harán sobre el verdadero trasfondo de que el gordo cermeño haya hecho de las suyas luego de ganar un litigio que llevó más de 13 años y que ahora empiezan a cobrar factura a una de las empresas del fútbol más usureras, más convenencieras y que sabe hacer negocios en materia deportiva al amparo del poder, como lo es Grupo Pachuca. Digamos que se encontraron con la horma de sus zapatos y ahora todo este show tiene tintes no solo legales ni futboleros, sino también políticos. Como sabemos, actualmente en el estado de Guanajuato se vive una de las etapas más sombrías en materia de seguridad y sobre todo de corrupción. También sabemos que por mucho tiempo el Partido Acción Nacional ha echado raíces muy profundas en estos lares y donde se han gestado batallas inéditas entre el municipio de León cuando este era gobernado por otro partido y no el del poder estatal. Sumado a eso, aparece Roberto Cermeño, quien tiene un oscuro historial en el Bajío y quien probó jaula por evasión fiscal. Pero este ente no murió políticamente, pues desde los abismos logró apoderarse del Estadio León a pesar de los supuestos esfuerzos de 3 alcaldes municipales: Vicente Guerrero, quien accionó la bomba, Ricardo Sheffield, quien no le prestó interés, y Bárbara Botello, quien utilizó el problema para su campaña y a su vez terminó señalada por peculado o, para que me entiendan, malversación de fondos. Realmente la historia del cómo el Estadio León es de los Cermeño es un poco compleja y ya es de años, y la afición del Bajío lo sabe. Hace apenas 6 años se sabía que el hijo del gordo y su compinche Héctor González, quien en 2010 formó parte del programa Iniciativa México, ambos lograron sortear a los gobiernos del municipio de León y las ganas de adjudicarse al estadio. En aquellos entonces, por 2010, ya se sabía que Grupo Pachuca se quería expandir y había visto en el Bajío una oportunidad de crecimiento. La negociación con el partido en el poder era juego de niños, pues los Martínez son expertos en dádivas y en negocios chuecos. En fin, prepárate porque esta podría ser la segunda parte de lo sucio que es el Emporio Pachuca, video que hace meses publicamos, solo que ahora hay más personajes, más corrupción, más desalojos y venganzas, todo por dinero. Es por eso que hoy te presento la verdadera razón que hay detrás del desalojo de Grupo Pachuca en el Estadio León. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Empecemos con Roberto Cermeño, quien es el logro de esta historia para muchos, pero realmente no es así como se cree. Que es un empresario que hace negocios sucios, sí. Que trató a León por la calle de la amargura, sí. Que destrozó al equipo sobre la recta final de su gestión, sí. Pero también le dio un título en los 90s y podemos decir que vivió éxitos y fracasos. Al final, sus malolientes formas de fraudes fiscales lo llevaron al tambo por allá del 2005, cuando se le dictó auto de formal prisión por un juez de distrito en León, Guanajuato. El gordo fue sentenciado a 6 años, 7 meses y 14 días en prisión por evasión fiscal, ya que en el año 2000, curiosamente cuando la fiera empezó a desestabilizarse y a hundirse en los abismos del descenso, este personaje defraudó al fisco, reportando cantidades menores a lo que había realmente percibido. Dentro de la pena, también se le impuso una multa de 19.185.000 pesos. Cermeño estuvo entambado desde 2005 cumpliendo con la pena. En esos entonces tenía a la fiera en la extinta Primera División A. Luego de que perdiera todo el poder legal con el club, el equipo pasó a manos de otra fichita, Carlos Ahumada, quien sabemos muy bien fue novio de Rosario Robles, quien fuera funcionaria en el gobierno de Peña Nieto y mucho antes fuera jefa de gobierno en la Ciudad de México de manera interina. Actualmente presa por corrupción. La historia de los Ahumada pronto la subiremos. Bien, desde el 2007, el Estadio León perdió el fideicomiso que tenía con el municipio de León, mismo que se creó en el año 2000 para que los bienes del inmueble se quedaran con el gobierno y no con los particulares. Si se dan cuenta, desde el año 2005, en la gestión de Grupo Pegaso, ya se estaban preparando para despojar a Cermeño del equipo, cosa que hasta cierto punto estaba bien.
Fue en el 2007 cuando empezaron los problemas, pues todos los bienes se quedaron de manera momentánea con el municipio de León. En ese año, quien estaba en la presidencia municipal era Vicente Guerrero Reynoso del PAN, quien se encargó de eliminar el fideicomiso y desatar la guerra legal que casi en automático le entregaba a Cermeño el estadio. Pero ¿saben por qué los eliminaron? No porque quisieran que realmente el estadio fuera del pueblo como los políticos argumentan, sino porque en ese entonces ya había empresarios que deseaban invertir en León y querían tener todos los papeles seguros para no pagar un arrendamiento costoso a futuro. Uno de ellos fue Grupo Pegaso de 2005 a 2008, quien también traía al Atlante, y luego la familia Batarse, quien tuvo al club antes de que Grupo Pachuca llegara. ¿Ahora entienden el punto político de todo? Con la extinción del fideicomiso, momentáneamente la administración del estadio pasaría al gobierno municipal y ellos se entenderían con los nuevos inversores sin saber que las batallas legales tardan, sí, pero siempre se arreglan. Grave error. Así pasó con Ricardo Sheffield, siguiente presidente municipal de 2009 a 2012, quien por omisión también fue cómplice, pues no le pusieron la debida atención al proceso cuando Cermeño demandó, y luego Bárbara Botello, del PRI, quien estaba más preocupada por desviar recursos que por recuperar los terrenos del supuesto pueblo. De hecho, uno de sus lemas de campaña antes de ser alcaldesa fue ese: recuperar el Estadio León, algo que nunca sucedió de manera legal. Al contrario, a Cermeño se le asesoró, se le ayudó para que recuperara todo lo que le pertenecía, sabiendo que era un viejo lobo de mar. Luego de la evidente negligencia de las autoridades y con Cermeño en el bote, su hijo y su compadre, un empresario lácteo de la región, comenzaron los litigios. El gobierno de Bárbara Botello se vio inmerso en eso. De hecho, para que la gente viera que sí estaba trabajando por recuperar el estadio, esta le mandó a poner butacas en la zona de bancas donde claramente se observa la leyenda que dice H Ayuntamiento 2012-2015, que es el periodo de su gestión. Buena jugada de Bárbara, pero nadie le creyó, pues nunca se le tomó importancia a los litigios. Mientras tanto, para ese entonces, Grupo Pachuca ya había comprado al equipo a una inexperta familia Batarse, quien adquirió el club casi en una ganga y lo administró por casi 3 años donde nunca pudieron ascender. Supuestamente, Abraham Batarse, quien fue uno de los dueños y quien hace tiempo se supo que era cantante, dijo que cuando llegaron a la ciudad, estos se rodearon de puro buitre que quería hacer lana a costa del club. Nada nuevo en León, que siempre fue una plaza difícil gracias a que la misma gente poderosa de allí lucraba con la grandeza del equipo. Su inexperiencia fue evidente y sus negocios sucios también, pues sus condonaciones fueron de maravilla con el gobierno de la entonces priista. Aún así, ellos se cansaron y tuvieron que vender el equipo a Grupo Pachuca. De aquí ya sabemos todos la historia, solo que acá ya se sabía que Cermeño ganaría el litigio por el estadio. Lo sabía el ayuntamiento, lo sabían los Martínez, era inminente. Por eso, antes de que se diera el veredicto final en 2014, en 2012 el ayuntamiento y Grupo Pachuca firmaron un contrato leonino por 10 años, donde los Tuzo Boys se ampararon y aceptaron que en ese lapso, si su proyecto funcionaba, harían una inversión más grande. De hecho, justamente en 2012 la Fiera ya había ascendido al máximo circuito y se había dado el primer paso. Desgraciadamente estos arrebataron todo, sin pensar que el gordo tenía un as bajo la manga, mismo que le daría la bienvenida a un engrane más a esta historia: José Antonio García, quien dirigió el equipo en su momento y quien quedó fuera de una nueva inversión, pues quería estar dentro del club, pero los Batarse y los Martínez se arreglaron para dejarlo fuera de la jugada. Toño García no se quedó con los brazos cruzados y asesoró en materia deportiva legal al gordo como muestra de venganza. Hasta ahora, en la historia, como ven, a nadie le importa realmente el fútbol, sino hacer negocios al amparo del poder, desde los ayuntamientos y gobierno estatal. Cermeño, quien era el cerdito sacrificado, y los empresarios quienes querían todo condonado para llevarle circo al pueblo. Pero ese circo nomás no llegaba, pues en las administraciones de Ahumada, Grupo Pegaso y los Batarse, todas fueron un reverendo fracaso. Ganaron mucho dinero a costa de la afición, sí, pues no ascender a León también era un completo negocio. En fin, luego de que Grupo Pachuca, una institución seria entre comillas en estos lares, daba un poco de certidumbre. De hecho, Grupo Pachuca, luego de ascender, subió a su barco a Carlos Slim, quien le dio más confianza a León, y por esos entonces levantaron 2 ligas y todos contentos. Pero en esos lapsos, justamente en 2014, llegó el fallo a favor de Cermeño y a su instancia Club Social y Deportivo León AC.
En ese año empezaron las apelaciones. Grupo Pachuca empezó a moverse en el terreno político en el estado de Guanajuato. Para esos entonces ya había conseguido el bicampeonato y habían acordado con el gobierno estatal, presidido por Miguel Márquez Márquez, que harían una magna inversión para fomentar el deporte en el Bajío. Proyecto que se presentó antes de que el exgobernador panista entregara el cargo en 2018. Pero para ese entonces, los amparos del gobierno para no perder el estadio ya se habían movido, pues el arrendamiento del estadio para Grupo Pachuca era una ganga y había que darle continuidad. El supuesto modelo de negocios de Grupo Pachuca en León era exactamente igual que en Tuzolandia. Adquisición de terrenos baratos y regalados gracias al gobierno estatal para que pudieran echar raíces en el Bajío. De hecho, se sabe que el costo de renta por el estadio es de 108,000 pesos de mensualidad, pero el gobierno municipal apoya con 95,000 pesos, por lo que Grupo Pachuca hasta la fecha pagaba 13,000 pesos por mes. También, en la gestión de Botello, se ordenó darle a Grupo Pachuca 2 millones de pesos para la remodelación de butacas del estadio, oficinas y vestidores. En 2014 se modificó una ley en León para que todos los espectáculos no pagaran impuestos. Los Martínez ya habían arreglado todo eso con el gobierno estatal y local, como lo hicieron en su momento con el PRI en Hidalgo. En 2015, el estado le dotó de seguridad para los eventos de forma gratuita. Grupo Pachuca pagaba con espectáculo y el gobierno se encargaba de condonarle muchas cosas. El negocio estaba hecho, pero calcularían mal, pues el gordo logró despojarlos del estadio. ¿Recuerdan que les dije que Cermeño no era en sí el malo de la historia? A veces, mucha afición cree que los empresarios son benevolentes y hacen sus inversiones de buena fe. Realmente no es así. El negocio siempre va por delante. Aquí el problema no es que inviertan, sino que paguen lo que les corresponde en materia de impuestos, cosa que Grupo Pachuca no hace. Ahora, hace apenas algunos días, legalmente Cermeño les ganó el pleito y necesita dinero. ¿Qué fue lo primero que hizo? Pues reclamar lo que es suyo por la vía legal, sin importar que el Club León se quede sin estadio para jugar. Está en su derecho, sí. Legalmente sí, moralmente no. Pero Grupo Pachuca tampoco es una perita en dulce, y si lo vemos a tamaños proporcionados, el modelo Tuzo sí le ha dado alegrías a la afición y eso es bueno, pero se ha manejado de una forma muy sucia y se han enriquecido al amparo del poder público y de la corrupción, abonando más a los negocios puercos y por debajo del agua. Antes de terminar, a este caso le entró una variable nueva a la ecuación, y es el maltrecho gobernador actual, Diego Sinue, quien está contentísimo con los Martínez, pues ellos le dan circo a la gente para que se olviden un poco de su triste realidad, pues en materia de seguridad actualmente, Guanajuato se encuentra entre los estados más violentos del país. Ahora, el gobernador se ha enfocado en expropiar el inmueble para disquedárselo al pueblo, cosa que es mentira, pues solo es para tener contento a los Martínez en lo que construyen su nuevo estadio, donde ya pusieron la primera piedra. Mientras tanto, los problemas más relevantes como la pandemia y la seguridad han pasado a segundo término. Por ahora, Cermeño dio el golpe muy bajo, dispuesto a tener en su mano por algunos años a los Martínez, y se han visto benevolentes a no cobrarles renta por ahora, pegándole durísimo al orgullo de Grupo Pachuca, una empresa que nunca ha conocido la derrota y que hoy se escuda en el pueblo para que no toquen su oscuro presente en el Bajío. Por ahora, los Tuzo Boys solo tienen dos caminos: caer rendidos y aceptar la propuesta de Cermeño, o irse a jugar con su juguete Esmeralda, donde son casi dueños de una ciudad. Es por eso que yo te pregunto, ¿realmente crees que el gobierno estatal y local le interese recuperar el estadio para la gente? ¿Quién de todos los personajes tiene la razón? ¿Dónde jugará el León? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.